Luis era un hombre con una fuerte vocación de servicio. Desde joven, había soñado con unirse al ejército y servir a su país. A los 18 años, cumplió su sueño y se unió al ejército como soldado. Durante los primeros años de su carrera, todo parecía ir bien. Sin embargo, a medida que ascendía en el rango, comenzaron a ocurrir cosas extrañas y aterradoras que cambiarían su vida para siempre. Su pesadilla comenzó cuando fue asignado a una base militar remota en una región montañosa. La base estaba ubicada en medio de la nada, rodeada de bosques densos y espesos. Al principio, Luis disfrutaba del aislamiento y la tranquilidad, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. En sus primeras semanas en la base, comenzó a escuchar rumores sobre actividades secretas y experimentos que se llevaban a cabo en las profundidades del complejo. Nadie hablaba abiertamente sobre el tema, pero las miradas nerviosas y los murmullos en los pasillos eran evidentes. Luis decidió investigar por sí mismo. Una noche, mientras patrullaba el perímetro de la base, notó una puerta secreta en el bosque que conducía a un oscuro pasadizo subterráneo. Intrigado, decidió explorarlo. A medida que avanzaba por el pasadizo, el aire se volvía más espeso y el silencio más inquietante. Finalmente, llegó a una puerta de acero macizo con un letrero que decía, "Acceso restringido". Decidió abrir la puerta con cuidado y se encontró con una escena que lo dejó paralizado de terror. Dentro de la habitación había una serie de jaulas pequeñas, cada una contenía a un ser humano que parecía estar en un estado deplorable. Los prisioneros parecían estar experimentando una agonía inimaginable. Luis supo de inmediato que tenía que denunciar esta atrocidad, pero antes de que pudiera hacerlo, fue descubierto por un grupo de hombres armados que lo rodearon. Fue golpeado y llevado a una habitación oscura, donde fue interrogado de manera brutal. Los hombres armados, que resultaron ser parte de una operación secreta en la base, lo amenazaron y lo obligaron a jurar silencio sobre lo que había visto. Le advirtieron que cualquier intento de divulgar la información resultaría en graves consecuencias para él y su familia. Aturdido y aterrado, Luis aceptó las condiciones y fue liberado. Desde ese momento, la vida de Luis se convirtió en un infierno. Fue acosado y amenazado constantemente por sus superiores y compañeros de servicio. Su salud comenzó a deteriorarse, y comenzó a experimentar pesadillas y episodios de paranoia. Sentía que lo observaban en todo momento y que no podía confiar en nadie. Pero las cosas empeoraron aún más cuando comenzaron a ocurrir eventos paranormales en la base. Luces parpadeantes, ruidos extraños y sombras inquietantes se convirtieron en parte de su día a día. Luis comenzó a tener visiones de los prisioneros que había visto en las jaulas, que lo miraban con ojos vacíos y expresiones de sufrimiento. Una noche, mientras patrullaba la base, se encontró con una figura fantasmal que se materializó ante él. Era uno de los prisioneros que había visto en las jaulas, un hombre con una mirada desgarradora en los ojos. El espíritu del hombre le habló en voz baja y susurrante, diciéndole que no podía descansar en paz hasta que se revelara la verdad sobre lo que estaba sucediendo en la base. Luis, atormentado por la culpa y el miedo, decidió que no podía seguir ocultando la verdad. Comenzó a recopilar pruebas de las actividades secretas en la base y se puso en contacto con un periodista valiente que estaba dispuesto a investigar el asunto. Sin embargo, antes de que pudiera entregar las pruebas, fue arrestado y sometido a un interrogatorio aún más brutal que el anterior. Fue amenazado con consecuencias aún más graves si persistía en su intento de exponer la verdad. Aterrorizado y desesperado, Luis decidió retirar su denuncia y destruir las pruebas. Pasaron meses, y la vida de Luis se convirtió en un infierno. La paranoia lo consumía, y las visiones de los prisioneros atormentados lo perseguían constantemente. Comenzó a beber en exceso como una forma de lidiar con su angustia. Un día, mientras patrullaba el bosque cercano a la base, se encontró con una jaula abandonada que parecía haber estado allí durante años. Al acercarse, descubrió una nota escrita en un papel en mal estado. La nota decía, "Nunca olvides la verdad. No estamos solos". Luis sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Sabía que debía hacer algo, que no podía seguir viviendo con la carga de lo que había visto y vivido en la base.
Decidió ponerse en contacto nuevamente con el periodista y entregar las pruebas que había recopilado. El periodista, valiente y decidido, comenzó a investigar el asunto a fondo. Descubrió que la base militar estaba involucrada en la creación de una peligrosa bacteria, destinada a ser utilizada como arma biológica. Las pruebas eran sólidas, y el periodista estaba dispuesto a exponer la verdad al mundo. Pero antes de que pudiera hacerlo, el periodista murió en un trágico accidente automovilístico. La información que había recopilado desapareció junto con él, y Luis se sintió más solo y desesperado que nunca. Decidió huir de la base y buscar refugio en un lugar remoto en las montañas. Pasaron años en el exilio, alejado de la civilización y viviendo en la soledad de la naturaleza. Sin embargo, las visiones de los prisioneros y los eventos paranormales no lo abandonaron. Continuó atormentado por su pasado y por la sensación de que algo oscuro lo perseguía. Finalmente, después de mucho tiempo, decidió regresar a la sociedad. Sabía que no podía huir para siempre, y que debía enfrentar su pasado y la verdad que tanto temía. Se embarcó en una peligrosa misión para reunir pruebas nuevamente y exponer lo que había ocurrido en la base militar, aunque sabía que esto podría poner su vida en grave peligro. Mientras se adentraba en el mundo de conspiraciones y secretos gubernamentales, descubrió que la base había estado involucrada en experimentos ilegales y actividades aún más siniestras de lo que había imaginado. Había un poder oscuro y clandestino que se extendía mucho más allá de la base, y que haría todo lo posible para proteger sus secretos. Luis se encontraba en una carrera contra el tiempo, luchando por desentrañar la verdad mientras evitaba a los agentes de este poder misterioso que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para silenciarlo de una vez por todas. Cada revelación lo acercaba más al abismo de la oscuridad y la conspiración, y no sabía en quién podía confiar. Y así, con la verdad pendiendo en el equilibrio y los fantasmas del pasado persiguiéndolo, Luis se preparaba para enfrentar su destino incierto en una lucha desesperada por exponer la verdad y redimir su conciencia. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y dale a la campanita para avisarte cuando suba nuevo contenido.